Pues un martes más, Jaeneando, esta sección en la que abordamos cuestiones de la historia, cuestiones de las tradiciones en general de Jaén y provincia. Estábamos hablando y estamos intentando cerrar una trilogía, yo creo que sí, hoy ya la cerramos, con Joaquín Cruz Quintás sobre Yaiyán. Joaquín, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, José, ¿qué tal? Ponnos un poco al día, que hemos hablado un poco así resumido. Sí, bueno, pues comenzamos los dos capítulos anteriores. Comenzamos haciendo una introducción a la Cora de Yaiyán, a la islamización de lo que, bueno, actualmente en la provincia de Jaén. Hablamos del concepto de Cora, de lo que era la Cora de Yaiyán. Nos centramos un poquito ya en la Medina Yaiyán, que es la ciudad de Jaén. Y, por supuesto, para el segundo día, pues ya tuvimos aquí a Juan Carlos Castillo, que es un especialista en estas lides, y además, bueno, se nos quedó la miel en los labios y teníamos que continuar hoy. Muy corto, muy corto. Y como nos quedamos a medias, pues Juan Carlos Castillo está otra vez aquí con nosotros, un martes más. Juan Carlos, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Es que necesitamos mucho programa para este tema. Nos quedamos hablando de Yaiyán en épocas posteriores y también, estuvimos hablando en el capítulo anterior de la Medina, aquella Medina de Yaiyán del siglo IX. Sí me gustaría recalcar o preguntar o subrayar qué importancia tuvo el agua en aquella Medina. En la ciudad de Jaén el agua es fundamental, no solamente en época islámica, ya arranca desde época romana, ¿no? Según algunos cronistas, para que hagáis una idea de la importancia que tuvo el agua en Jaén, hay dos cronistas que hablan muy bien de este tema, es Al-Razi y Al-Muqaddasi, que ellos comentan que la ciudad de Jaén tenía 12 manantiales. Casi nada, 12 manantiales. Y de ellos había 3 que eran súper caudalosos. Hasta tal extremo que ellos comentan que toda el agua que produce, que sale, que tiene caudal en Jaén, era capaz de moler la harina necesaria para abastecer todo el Al-Ándalus. Bueno, los cronistas exageraban, ¿no? Pero es verdad que una de ellas, la fuente de la Magdalena, la que Ibn Siyari llama Ain al-Balat, era una fuente muy caudalosa que ha sido el corazón, la arteria principal de vida de la ciudad de Jaén a lo largo de toda su historia, y de la cual, por suerte, todavía a nivel subterráneo Jaén conserva bastantes tramos de lo que fue el raudal que conducía el agua de la fuente de Ain al-Balat hacia el resto de la ciudad, ¿no? Yo he conseguido recorrer de manera subterránea por una parte del mismo y creo que se llegaría prácticamente desde la fuente de la Magdalena hasta lo que es la plaza de la Audiencia, donde conectaría con otro raudal, que es el raudal de Santa María. Qué interesante, ¿no? Esa fuente, ese raudal de la Magdalena, o esa fuente que dicen algunas crónicas antiguas que emanaba agua como el cuerpo de un buey, para que los oyentes se hagan una idea, ¿no? Del caudal, ¿no? Bueno, qué interesante sería, Juan Carlos, que pudiera ser visitable alguna vez complicado, el raudal de la Magdalena. Hubo un amago del proyecto que salió de la Universidad de Jaén, concretamente de mi área, que nuestro cometido era, una vez que se restaurara la fuente de la Magdalena, pues todos aquellos aguerridos y valientes que quisieran, que no tuvieran claustrofobia, pues entrar por dentro de la fuente y salir en el baño árabe de Villalompardo, ¿no? El baño al-Walat, que también se llama así, el baño al-Walat. Sí. Vamos, bueno, no sé yo si me metería ahí, Ya, hay que estar preparado, Hay que estar preparado. No lo sé. Bueno, Juan Carlos, es muy conocida a lo largo de la historia la importancia estratégica y militar de la ciudad de Jaén, la fortaleza de sus murallas. ¿Cómo se hablaba de ella en las crónicas antiguas de los musulmanes? Bueno, ellos comentan que Jaén contaba, pues nosotros calculamos que a partir del siglo XI, ¿no? Antes hubo una estructura un poco, que ya conté la otra vez, ¿no? Donde estaba la Madina, donde estaba la Alcazaba, donde había un alcázar que desconocemos el tamaño. Pero por todas las fuentes que podemos recorrer, reunir, y además lo que es la evidencia arquitectónica y arqueológica, lo que es el enclave defensivo de la ciudad de Jaén, en la cumbre del Cerro Santa Catarina, se organizaba básicamente en 3 recintos, ¿no? En época islámica solamente en 2. Lo que es el Castillo de Arebuí, que es una zona de tránsito, es una zona militar que ahora estamos excavando e intentando poner en valor, y lo que se llamaba el Alcázar Nuevo.
el Alcázar Viejo, que se extendía pues prácticamente desde lo que es el Parador Nacional de Turismo hasta el extremo donde se encuentra la actual Alcázar Nuevo con la Torre de la Vela. Ese gran espacio, era un espacio vacío cuyo cometido era pues defender, recobijar a toda la población de Jaén, por eso tiene ese tamaño tan grande, ¿no? Sí. Y en el mismo, pues los gobernantes del momento, estaríamos hablando de la segunda mitad del siglo XI, primera del siglo XII, construyeron un parador iba a decir yo, un palacio en el extremo más oriental y en el punto más estratégico. De ese que no teníamos ninguna constancia, hemos tenido la gran suerte también de documentar elementos del mismo en la excavación arqueológica. Y luego tendríamos un gran recinto de muralla que embutió sin ningún tipo de duda al que había en época Emiral Califal, pequeñito de 12 hectáreas. Ahora la ciudad en esta época crece, que calculamos pudo adquirir una extensión de casi el triple de lo que fue la antigua ciudad, ¿no? Con sus puertas, con sus recodos, una muralla que se va adaptando a la orografía del terreno, que contaba con una liza, que contaba con un antemural, que en alguna zona que contaba con un foso defensivo, en fin, una gran fortificación que va acorde con su importante carácter estratégico para controlar todo lo que sería la cabecera del Alto Guadalquivir, porque desde los Alcázares se domina prácticamente toda la campiña de Jaén. Prácticamente lo estamos vislumbrando, totalmente. ¿Cómo lo cuenta Juan Carlos Castillo? Juan Carlos, descendemos un poquito de la ciudad, porque a mí me gustaría hablar de ese gran recinto palaciego, época almohade, donde está actualmente el convento de Santa Catalina, lo que todo el mundo conoce como Santo Domingo, ¿no? Que llegó a ser Universidad de Jaén. ¿Qué sabemos de esto? ¿Qué importancia tienen los restos que se han encontrado? Bueno, los restos son, yo espero que cuando se terminen de poner en valor se puedan visitar, pero los restos son impresionantes. Ese es un lugar, un enclave, que según las fuentes, en el año de 1382, pues el rey Juan I entregó los palacios de los antiguos musulmanes a la Orden de Santo Domingo para que allí se construyera un convento, ¿no? Entregó los palacios de los Reyes Moros, como él dice. Eso es una noticia que recoge Ximena Jurado en el año 1752. Y bueno, allí lo que ya en varias campañas de excavaciones, sobre todo durante bastante tiempo, se excavaron las casas de los Uribes, se documentaron los restos de un palacio. Ahora en Santo Domingo ha aparecido, que es colindante, un solar colindante, ha aparecido lógicamente lo que se esperaba, ¿no? Que aparecieran más restos de esos palacios. Son 2 palacios que se organizan en torno a un patio, que tienen conexión directa con el agua que procede del Radar de la Magdalena y que tienen una yesería decorativa muy impresionante, que recuerda muchísimo y va todo conjugando en el mismo, como se llama, en el mismo partido, ¿no? Con los yeserías decorativas que albergan los reales alcázares cristianos de Sevilla, ¿no? Que son los palacios de los patios de la Contratación y todos los restos de los palacios almohades que alberga ese importante alcázar sevillano. Qué maravilla. Además, chulo, es tremendamente evocador, ¿no? Sí. Cuando uno va a Zaragoza, por ejemplo, ve la Aljafería, aprecia como buena parte de sus arcos están reconstruidos, ¿no? Sobre la base de los restos que se encontraron. Uno pues a veces sueña con ver eso en Jaén, pero tiene mucha reticencia. Yo soy muy escéptico. ¿Cómo lo ves tú, Juan Carlos? Todo marcha como se está pensando. Las excavaciones ya están a punto de terminar, están los restauradores intentando componer el puzzle de piezas de yesería que allí han ido documentándose y a ver qué solución se le da, porque hombre, va a depender de mucho de ello, de cuánta cantidad, qué grado de conservación tienen esos elementos para que se puedan exponer, que yo creo que sí, debía exponerse allí directamente sobre lo que es el contexto donde fueron documentados, ¿no? Que si sacamos esa yesería, como tuvimos que hacer en el Castillo de Santa Catalina, la llamamos museo, descontextualizamos esos elementos decorativos, claro, ¿no? Juan Carlos, nos quedan 2 minutos, pero esto quizás dé para un programa, bueno, segurísimo, para uno o varios programas ya aparte. No vamos a hacer un 4, ¿eh? Exacto, de momento no, más adelante ya veremos, luego pero ya veremos, hay que hablar de la Abreuí, ese castillo
desconocido para la inmensa mayoría de los jienenses, que es el tercer castillo del conjunto de los Real Alcázares de Jaén, que estáis restaurando, excavando. ¿Cómo está ese proceso? ¿Qué estáis haciendo y cuándo podrá ser visitable? Bueno, pues estamos ultimando ya el análisis y el estudio del último paño, que es el que mira hacia Granada, el paño sur. Ahí se encontraban muy deteriorados y hemos montado un andamio para poder llegar a ellos sin problema, para poder hacer las lecturas paramentales. Y bueno, pues todo el frente norte, que es el que mira Jaén, pues prácticamente las investigaciones arqueológicas han terminado. Hay sorpresas, hay muchas sorpresas, porque los elementos constructivos que se conservan del mismo son muy interesantes y sobre todo la lectura diacrónica que en el tiempo se han ido desarrollando en el mismo. Va a haber sorpresa porque allí la gente cree que no había nada y cuando volvamos a verlo vamos a ver muchas cosas. Eso es lo que te puedo adelantar. Posiblemente, si todo sale bien, para marzo pueden ser que estén las obras terminadas, si el tiempo no nos lo impide, y ya poco a poco empezaremos a trabajar con la museografía y en breve pues se pondrá en valor. Qué maravilla. Y a visitar, para que podáis visitar los jienenses, lógicamente. Y además con un valor paisajístico increíble. Y ahí hay, por cierto, mucho tapial, lo cual revela que, a pesar de que había teorías que decían que era de época cristiana, posterior a la conquista o la reconquista, es de época musulmana en su origen, ¿verdad? Exactamente, ahí sí, yo siempre discutía con Juan Eslava si era cristiano o era islámico. Yo siempre decía, hay tapiales, es islámico. Juan decía que había una gran reforma cristiana, los dos llevábamos razón. Efectivamente, el origen es islámico, calculamos que del 11, hay reforma en época almohade y por supuesto hay una importante reforma que ahora mismo estamos relacionando con las actuaciones que en el mismo lleva a cabo el condestable Lucas. Pues ya le hago spoiler a los oyentes, Juan Carlos, porque vamos a tener un programa próximamente para hablar de la Breuí. Danlo por hecho, te vamos a contactar. Muchísimas gracias, Juan Carlos Castillo. Muy buenas tardes. Gracias a vosotros, buenas tardes. Gracias, Juan Carlos. Joaquín, menuda maravilla esta trilogía es para enmarcar. Venga, muchísimas gracias. Buenas tardes. Seguimos.